tiene de novedoso es que hemos dado un pasito más en el desarrollo teórico del modelo y aplicaciones. O sea, lamentablemente la ciencia, como ustedes saben, es un camino duro que se avanza paso a paso. No es como uno quisiera a veces encontrar resultados espectaculares en poco tiempo, pero las cosas ambiciosas llevan mucho tiempo. Nosotros venimos trabajando en esto desde ya 10 años casi, y este trabajo empezó con una colaboración con mucha de la gente que ustedes ven acá, hace año y medio casi, donde después de un resultado que tuvimos de aplicar la termodinámica de sistemas autogravitantes de fermiones en relatividad general a la formación de halos de materia oscura, nos dimos cuenta de que una vez que uno entra en la termodinámica se empiezan a abrir un montón de puertas de investigación para ver, explorar distintos lados, costados de la teoría, y una de ellas implica un mecanismo de formación de agujeros negros supermasivos que ahora voy a contar. Esta colaboración es con gente del Instituto de ICRANET, de Italia, el Instituto de Astrofísica Relativista, en colaboración también con gente de la Universidad Oskaya y de la Universidad de Kazajistán, y además con gente de Colombia, como Luis Suárez, de la UIS, Universidad de Santander. Esta colaboración, digamos, estas universidades de centros ya estaban en colaboración con ICRANET, con la red nacional ICRANET, donde yo me doctoré, donde hice el postdoc en realidad en Italia. Y, digamos, es por eso que hemos seguido, esta es una colaboración, quiero decir, este es un trabajo, lo que voy a mostrar es que tiene una pata del lado de materia oscura, que es la que aportamos nosotros desde todo nuestro estudio de los últimos años, y tiene otra pata del lado de discos de acreción y de cálculos de discos de acreción, donde colaboraron otros expertos. Bueno, ajá. Disculpen que no estoy pudiendo mover. Hace 2 segundos andaba, ¿eh? Bueno, hace un poco incómodo. Está. Bueno, un breve resumen de la presentación. Primero voy a hablar de teoría, formación, digamos, si bien el título de la charla es Mecanismos de formación de agujeros negros supermasivos, primero es importante, para que se entienda el contexto en el cual está esta teoría, mostrar un poco, porque esto está enmarcado en una teoría de formación de halos de materia oscura, ¿sí? Y es de ahí que se deduce, de una de las propiedades de esta teoría, esta teoría de formación de halos, es que se deduce la formación o el colapso de la región central de este halo de materia oscura en un agujero negro supermasivo. Por eso voy a comenzar a hablar de halos de materia oscura y de cómo estos se forman en términos de sistemas autogravitantes y de mecánica estadística. Luego voy a pasar a la fenomenología, a la aplicación de esta teoría para soluciones no críticas, esto es decir, antes del colapso del objeto central. Caso de la Vía Láctea, vamos a aplicar las curvas de rotación, y también debido a que la distribución de materia oscura va desde el centro de la galaxia o del halo hasta la periferia, vamos también a aplicarlo al caso de Sagitario Estrella. Y en la segunda parte de la charla es que y esto va a ser un continuo, se va a entender de manera, pero suave, la introducción de la teoría de formación de agujeros negros supermasivos, con la aplicación de esta teoría. Voy a contar un poco brevemente sobre los canales tradicionales de formación de agujeros negros supermasivos, y luego vamos a entrar al mecanismo nuestro que propusimos recientemente, en términos de la termodinámica de sistemas autogravitantes, y luego la aplicación a la cosmología para lo que es el subsecuente crecimiento de este agujero negro hasta los valores observados en quasars a alto redshift en el universo, los cuales están de acuerdo con esta situación. Y finalmente, bueno, entonces, la motivación principal de esta charla es que vamos a suponer
que luego del periodo inflacionario, este es un esquema de la cronología de la evolución del universo, desde el Big Bang, digamos, pasando por todos los periodos o épocas, desde la inflación, o épocas oscuras, reionización, estructura a larga y corta escala. Vamos a empezar suponiendo que tenemos un fermión, una partícula, que desacopla el plasma primordial antes del fondo cósmico de radiación. Los fotones sabemos que desacoplan, o el universo es muy transparente, en lo que se llama esta parte, cuando el universo tiene unos 300.000 años, 100 millones de años, perdón. Y vamos a suponer, entonces, que existen unos fermiones neutros de espín medio que desacoplan el plasma primordial en algún momento, y esos fermiones, cuando uno los introduce dentro de la teoría de perturbaciones cosmológicas, existen fluctuaciones en densidad que luego se van aglomerando debido a su propia gravedad y van formando grumos que van a pasar a formar parte de los halos primigenios en las épocas oscuras y luego, por su de crecimiento, ya cuando la autogravedad empieza a actuar de manera importante, empezamos a tener todo lo que es la formación de estructuras y galaxias una vez que los bariones entraron en el pozo potencial de los halos de materia oscura. Entonces, y el desafío va a ser, una vez que tenemos estos fermiones tienen que ser suficientemente fríos, es decir, desacoplan del plasma, pero la relación entre la velocidad de desacople, o sea, digamos, la velocidad luego del desacople de esos fermiones y su masa tiene que ser tal que estemos dentro del paradigma o bien de materia oscura fría, o lo que hoy también se conoce como materia oscura tibia, para masas arriba de algunas decenas de kiloelectronvolt, que son los dos paradigmas de masas de partículas, digamos, vamos a decir, paradigmas cosmológicos que pueden estar de acuerdo con el CME y demás observables. Entonces, el éxito de lo que es el paradigma central de materia oscura fría, tenemos un sistema no colisional, un sistema autoritante de partículas no colisionales, los cuales, como ustedes probablemente ya han escuchado, está de acuerdo con distintas observaciones, o tiene que estar de acuerdo con una teoría que tenga en cuenta estos candidatos, con observaciones que tienen que ver con el fondo de comunicación, las Baryon Acoustic Oscillation, Lyman Alpha Forest, y tiene que responder por la distribución local de galaxias, y así como su evolución. Y este paradigma se conoce como el paradigma lambda con dark matter, entonces necesita o requiere en su budget de masa-energía un 70% aproximadamente de energía oscura, un 25% aproximadamente de materia oscura y solo un 5% de bariones más radiación. Como les dije, esta teoría, cuando uno, usando la teoría de perturbaciones cosmológicas, describe cómo evolucionan las densidades, la perturbación de densidades y cómo van creciendo las estructuras, uno puede construirse este espectro de potencias, que uno puede, por ejemplo, ponerlo en términos de espectro de temperatura, y según el momento angular largo acá del cielo, y puede ver que si uno no incluyera en las ecuaciones de Einstein materia oscura, si solo uno quisiera hacer las cuentas de esta evolución de perturbaciones de densidad con la materia conocida, esto es, por ejemplo, estamos en el ejemplo de lo que sería acá del less dark matter, entre menos a casi cero, la curva punteada sería lo que es el efecto de potencia de temperatura observado del fondo cósmico de radiación. Si uno pusiera solo bariones, el desfasaje es muy apreciable, donde no solo no es posible reproducir el segundo y tercer pico de este espectro, sino que está desfasado también su espectro particular. Y en cambio, si nos excedemos en la cantidad de materia oscura que nos pone, también estamos offset del espectro de potencia. Por eso, el fondo cósmico de radiación es una de las evidencias más fuertes que tenemos de la existencia de materia oscura no bariónica para describir la evolución y la formación de estructuras. Además, como ustedes saben, existe una buena, digamos, en este diagrama estoy mostrando la formación
de estructuras en el universo local, que va a Redshift 0.1. Estos gráficos han sido ya extendidos. Esto es del Sloan, pero los últimos gráficos de este estilo, desde la Cosmic Web, esto sería la Cosmic Web, pero observada en el universo local, donde se ve que las galaxias, como ustedes probablemente sabían, no se distribuyen de manera homogénea, sino se distribuyen en filamentos, nodos y voids. Este tipo de diagramas ha sido extendido con muchísima más cantidad de galaxias hoy en día, y un poco más a redshift más altos. Y lo que podemos ver acá es que, desde el punto de vista observacional, si uno separa, por ejemplo, en un nodo, lo que tenemos es un halo, ya sea de un cúmulo de galaxias, o depende de la escala, podemos estar en la escala de un halo galáctico, y acá esto es kiloparsec, decenas, centenas de kiloparsec, no estamos hablando de un halo galáctico, de galaxia. Entonces, la evidencia de que esta Cosmic Web tiene que estar dominada por materia oscura es que, al menos en lo que es alrededor de un nodo de esta red, es que el halo, la manera de evidenciarlo es a través de su curva de rotación o de su perfil de velocidad circular de las estrellas que se mueven en torno al centro galáctico. Probablemente ustedes ya han escuchado que si uno quiere describir la curva de rotación o predecir de manera teórica la curva de rotación, solo con el material bariónico que existe en el disco, en el bulbo, lo que se espera es un comportamiento de este estilo, que crece, tiene un máximo, y luego hacia afuera, cuando la masa del disco ya se desvanece, empieza a tener un comportamiento kepleriano, va con la inversa de la raíz de... Ahora, lo que se observa en realidad, luego para algunas escalas, en lo que es algunos half-life radial, escala donde el brillo disminuye a la mitad, y para atrás, y para afuera, perdón, la curva de rotación comienza a tener un comportamiento que se desfasa marcadamente de la predicción kepleriana, indicando que tiene que existir otra componente de materia, lo cual es lo que denominamos hoy como materia oscura, la cual hay una escala en donde esto es escala lineal, donde esto es más o menos chato, y luego viene hacia el borde, donde el halo se termina, esto luego obviamente va a caer. Entonces, uno de los desafíos que existe hoy en día es explicar estos halos en términos de partículas fundamentales, es decir, el paradigma hoy en día está centrado en simulaciones de N cuerpos cosmológicas, porque digamos, uno tiene que agarrar un supercomputador, poner la mayor cantidad de partículas que pueden en ese supercomputador autogravitar, es decir, resolver el problema de N cuerpos en el espacio de fase, por ejemplo, a través de la ecuación Lazo-Poisson, o sea, que es la ecuación de esta ecuación de la ecuación de Boltzmann sin colisiones, con todas partículas que solo interactúan bajo su propia gravedad, y ver cuándo esta función de distribución o cuándo la distribución en el espacio de fase de estas partículas tiende a relajar a esta Cosmic Web y en particular a los halos. Ahora, este problema es muy complicado y lo que se hace hoy en día es trabajar desde el approach de N cuerpos, es decir, una simulación cosmológica de N cuerpos, en donde hoy en día la mayor cantidad de partículas que se puede poner, para que se den una idea, es aproximadamente, estamos hablando del orden de decenas de billones de partículas, no mucho más, del orden de a la 9 y a la 10, y por lo tanto, si queremos describir, por ejemplo, estructuras del orden de cúmulos de galaxias, y a las 13 masas solares, por ejemplo, como si me quedan las masas de esas pseudopartículas clásicas involucradas, no pueden exceder 10 a la 5 masas solares, y son partículas grandotas. Esto es para decirles que, estoy diciendo lo obvio de que en una simulación de N cuerpos no es posible acceder de manera sencilla a la naturaleza cuántica de las partículas, por eso se trabaja a nivel clásico. Otra manera es trabajar desde el punto de vista de la mecánica estadística, a partir de la misma ecuación, Lazo-Poisson, pero intentar deducir cómo se va a comportar la función de distribución en el espacio de fases al momento en que relaja el halo. Esa es otra manera. Y esta manera se había comenzado, de hecho, previo a que se desarrollara
todas las circulaciones de cuerpos, pero se dejó un poco de utilizar debido al éxito de circulaciones en el cuerpo y la posibilidad de tener una película de cómo el universo va evolucionando. Pero los trabajos siguieron y por ejemplo, hace unos años, aplicando esta ecuación y trabajándola un poco, llevándola a una ecuación en donde nuestra incógnita no es la función de distribución de grano fino, sino la de grano grueso, F barra, que es una especie de promedio del espacio-fase. Entonces, esta ecuación se puede llevar a una ecuación de tipo de difusión, convección, una ecuación en que el lado izquierdo se parece a la de Laplace-Passon, porque el lado derecho aparece una corriente, donde están las fluctuaciones de la función de distribución del grano fino, y luego promediadas. Y luego, esta ecuación es muy complicada de resolver, pero aplicando el principio de maximización de entropía, en este granulado grueso, le estamos pidiendo a la ecuación que cuando relaje, la entropía del granulado grueso se maximice. ¿Sí? Entonces, de pedir eso, se puede trabajar y formalmente, Chamonix en el 98 fue el primero que lo demostró, se puede llegar a una función más probable, el granulado grueso F barra, una función de distribución, que es función de esta ecuación, para cuando la corriente de difusión es constante. Es decir, que las partículas se van difuminando de manera constante hasta que alcanzan el estado de equilibrio. Esta función de distribución, como ustedes ven, es de tipo Fermi-Dirac, porque en el denominador tiene el famoso 1 más E a la energía sobre kappa T más alfa. Y esto implicó una generalización de la solución de Lynden-Bell de relajación violenta, que Lynden-Bell la había hecho de manera un poco más heurística, suponiendo cero acá la corriente, le daba una solución de Fermi-Dirac con el 1 solamente. Acá cuando la corriente de fusión aparece un cutoff de la energía, es decir, que para energías de partículas por arriba de una energía máxima, no tenemos más partículas. Es decir, el halo va a estar naturalmente confinado. Y entonces vamos a trabajar con esta función de distribución. Si en el caso que vamos a trabajar con partículas, con fermiones y con partículas cuánticas, el valor accesible máximo en el espacio fase Z0 tiene una fórmula conocida para la gente de función mecánica estadística, sabe que es proporcional a la masa de la partícula a la cuarta sobre la constante de Planck. Esto que es un poco técnico, al menos es para mostrar que es posible trabajar con la ecuación que trabaja la gente que hace simulaciones de cuerpos de manera semianalítica y llegar a una función de distribución en el espacio de fases más probable. Una vez que tenemos esa distribución en el espacio de fases, vamos a querer resolver el problema de ahora construir un algo en términos de esa función de distribución y por lo tanto tenemos que hallar la ecuación de estado, presión y densidad. Para eso vamos a asumir, de hecho, no es que vamos a asumir, vamos a usar el resultado de que los fermiones bajo autogravedad, o sea, cuando uno resuelve Einstein-Dirac, es posible, esto se demostró ya hace varias décadas, es posible mostrar que siguen bien la aproximación del fluido perfecto. Uno no es que la admite, sino que se puede ver que estos siguen la fluido. Entonces, esto nos permite, ustedes probablemente para los que hicieron relatividad general, simplemente que las ecuaciones de Einstein bajo el fluido perfecto toman en simetría esférica, toman el nombre de las ecuaciones de Tolman, Oppenheimer y Volkov. Entonces hay que resolver ese sistema. Entonces, lo que primero hicimos es nos construimos la presión y la densidad, es decir, la ecuación de estado, en términos de esta función de distribución que en la slide anterior, una distribución de tipo Fermi, donde los fermiones ya habían relajado en el halo, cuasi relajado. No hay problema. No, fuera del equilibrio, pero en escalas de tiempo largas se puede usar la solución. Y vamos a usar, la energía de las partículas vamos a usar en el sentido más general, es decir, la energía relativista, pero acá depende del régimen, esto puede estar en régimen no relativistas, o sea, energías relativistas, o depende si el régimen lo requiere, las energías pueden volverse relativas. Ahora vamos a ver. Y esta es una teoría entonces que tiene 4 parámetros libres. La función de distribución depende de la temperatura efectiva de los fermiones, la degeneración, que es el famoso potencial químico sobre kappa T. Esto, por ahí que recuerda mecánica estadística, cuando el parámetro de generación es negativo, la función de distribución de Fermi va a Boltzmann, que es a la de gas ideal.
y un parámetro de cutoff, que es la energía de cutoff, que es esta energía por arriba de la cual las partículas se evaporan del aire. Las ecuaciones de Einstein son solo estas dos, la ecuación de la masa y la ecuación de la métrica. Acá, de hecho, tenemos la ecuación de la masa, la ecuación de Tolman-Lefebvre, que es la ecuación de la métrica, y luego tenemos las ecuaciones de Klein, Tolman y la conservación de energía, que son otras ecuaciones que se requieren para resolver el problema de equilibrio. ¿Sí? Estamos construyendo un halo de fermiones en equilibrio dinámico y termodinámico. Ahora, déjame hacer un paréntesis, vamos a ver en un rato, más adelante en la charla, que esto es muy interesante, que las ecuaciones de equilibrio termodinámico salen, así como las ecuaciones de Tolman, salen del principio variacional de entropía. Salen todas de un solo principio variacional. Lo vamos a ver más adelante contar muy bien. Por el momento vamos a ver estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones simplemente nos hablan de un halo en equilibrio y tenemos que hallar la solución más general, ¿sí? Este es como verán, un problema de ecuaciones diferenciales acoplados, donde las fuentes son la presión y la densidad, que dependen de estas cuatro parámetros libres. La solución más general es de este tipo, es donde la densidad adquiere una forma de núcleo condensado y halo dividido de manera continua, y donde se puede probar, este ejemplo está hecho para una condición de borde correspondiente a galaxias espirales típicas, y acá mostramos la comparación con los perfiles que salen, lo que les conté al inicio, lo que salen en las simulaciones de N cuerpos. Por ejemplo, este es el famoso conflicto de Navarro frente a White. Julio Navarro, el argentino, el famoso, que colaboró con Simon White y Carlos Frank. Luego este perfil, otro famoso Ignasto, Jan Ignasto, de Estonia, que obtuvo también un perfil fenomenológico porque él estuvo estudiando hace algunas décadas toda la red cósmica, y entonces son otro tipo de perfiles. Esto, como ven, en la parte estándar de los halos, el tratamiento de mecánica estadística se condice muy bien con aquel que sale de las simulaciones de cuerpos, pero como les dije, las simulaciones de cuerpos tienen resolución finita, no pueden poner infinita resolución porque la masa de las partículas, como ellos arrancan la simulación con un box de centenas de megaparsecs, por ejemplo, o decenas, depende. Entonces, no pueden ir hacia adentro de los halos a cualquier escala. Típicamente para simulaciones cosmológicas, estas simulaciones paran a unos miles de a unos miles de parsecs, o a unos kiloparsecs, y luego esto es una extrapolación. Como ven, un tratamiento estadístico permite obtener el comportamiento de la distribución de materia oscura bien hacia el centro, y por eso es de interés entender si esta solución matemática de las ecuaciones de equilibrio tiene algún rol en la cosmología y en particular en los halos. Acá un paréntesis, alguien que haya leído o sepa de materia oscura, existe hoy en día un modelo que está muy en boga, está trabajando muchísimo en casi todas las instituciones de renombre a nivel internacional, con el análogo a esta teoría, pero con bosones, en vez de con un sistema autogravitante de fermiones, un sistema autogravitante de bosones. A veces se llama Fuzzy Dark Matter, o Ultra Light Dark Matter, o Bosonic Dark Matter. ¿Y por qué les digo esto? Porque con bosones ocurre algo muy parecido. Con bosones se tiene afuera un halo que se parece al halo que sale en simulaciones de N cuerpos, pero hacia adentro también tienen un núcleo o un solitón, que se llama en el caso de los bosones, un núcleo muy denso, que también se intenta entender qué rol juega. Acá hay algo importante, que es un detalle técnico, que es que se puede corroborar que en el núcleo se cumple que la longitud de Broglie, acá otra vez para la gente que hace mecánica estadística, es mayor a la distancia entre partículas. Esto implica que la cuántica acá empieza a ser relevante, y por eso le llamamos quantum core a veces, o núcleo cuántico, porque para parámetros de degeneración mayores a 10, el núcleo se vuelve cuántico. Bueno, ahora bien, ustedes dicen, bueno, esto está bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Esto fue hace varios años, 2015, y esto es lo que les digo, que fue muchos años de trabajo para seguir desarrollando y viendo aplicaciones de esta teoría. Una cosa importante es que estas soluciones son de equilibrio, pero no sabemos la estabilidad de estas soluciones, porque estamos hablando de un gas. Un gas no puede construir sencillamente una ecuación de equilibrio de un gas,
pero ante perturbaciones ese gas puede evaporarse o puede sufrir transiciones de fase. Eso pasa en el laboratorio. Acá, obviamente, como es con gravedad, no tenemos laboratorio para tener un gas autogravitante, lamentablemente, en el único laboratorio del universo. Entonces, es importante estudiar el problema de la estabilidad, y eso lo estudiamos hace poco recién. Eso es lo que les decía, que hay que meterse con la termodinámica, y se puede demostrar que estas soluciones son estables y de larga vida. Y bueno, eso voy a hablar un poquito hacia el final. Ahora voy a ir rápido un poco a la fenomenología. Esto, la gente que ya me ha escuchado ya lo ha visto, a las slides y a la aplicación de nuestra teoría a la Vía Láctea. Entonces, tenemos un halo y ahora lo queremos aplicar en un caso muy conocido, que es el caso de la Vía Láctea. Tenemos buenos datos, tenemos datos de la curva de rotación de la Vía Láctea. Este es, ya tiene algunos años, 2013, esto fue actualizado en 2017, según la página de Software. Software es un astrónomo japonés que viene trabajando en esto hace unas más de 3 décadas, trabajó con Vera Rubin en su momento, y tiene, uno entra a la página y tiene muy buenas tablas de datos actualizadas, y tiene muchos papers en esto. Y él fue el primero que logró unir, en algún sentido, la curva de rotación, la parte externa de la galaxia, esto que le decía que se vuelve chata, mientras la parte bariónica, si uno usara solo barión, empieza a irse pequeñando acá. Y esto es una escala logarítmica, más sinuoso. Y él logró unir, acá es el pico este famoso pico del bulbo, de la curva de rotación, que pica más o menos a 260 km al segundo, en el orden del orden de 3 kiloparsec, del orden de kiloparsec, y logró unir la curva de rotación a la parte interna, lo que llaman inner bulge, o el bulbo interno. Si bien acá el movimiento no es completamente circular, ustedes saben que hay barras, hay movimientos que tienen componentes radiales, estas barras de error dan una indicación de que es la velocidad efectiva, que dan cuenta de esos errores debido a las componentes radiales no circulares. Pero entonces él dice que si bien estas errores son apreciables, puede llegar al 30%, 30 y pico, no es menor poder unir el comportamiento de la parte bien interna de la Vía Láctea. Fíjense que acá estamos ya en escalas debajo del parsec, el famoso parsec, one parsec problem, debajo del parsec, donde la influencia del agujero negro es la que domina, o la del objeto central, la del objeto supermasivo, domina con un comportamiento kepleriano, y luego empezamos a tener la presencia de materia bariónica del bulbo, y luego el main bulge y el halo, que tiene que jugar un rol importante de las partes. Vamos a usar esos datos, vamos además a usar datos de las estrellas S, las famosas cúmulos de estrellas S que orbitan alrededor del Sagitario Estrella, y nos vamos a preguntar si estas soluciones de núcleo condensado a lo diluido pueden dar cuenta de la velocidad circular promedio de las estrellas del cúmulo S, y de manera, y para la misma solución, de manera unificada, también la parte externa del halo responder la curva de rotación de la Vía Láctea. Para eso lo vamos a pedir al problema de condiciones de contorno, que cumpla con ciertos valores en su masa. Obviamente al núcleo le vamos a pedir que tenga unos 4 millones de masas solares, como es la masa inferida para Sagitario Estrella, y en el halo vamos a pedirle que cumpla con estos 2 valores inferidos de observaciones, este último en particular de la inferido del movimiento del satélite Sagitario, que está bastante afuera, cerca de la periferia dentro de nuestra galaxia. Entonces, bueno, esto es lo que ustedes por ahí ya han visto, las soluciones. Acá hemos podido hallar toda la familia de soluciones de este sistema autoritante de fermiones que cumplen con estas condiciones de contorno, es decir, que respetan las masas en las partes externas. Le sumamos a la curva de rotación las componentes bariónicas, que son el bulbo y el disco, una traza en verde. Y como se puede ver acá, esta región central, donde los fermiones están en un estadio degenerado, los fermiones entran en un estado de alta densidad, y implica este núcleo cuántico, que se corresponde con picos en la curva de rotación, los cuales para soluciones con masas de partículas que van desde 50 kiloelectronvolts aproximadamente a 350 aproximadamente,
que son la gris y la negra, los núcleos son suficientemente compactos para explicar los movimientos de las estrellas S, que les mostré. Estas son las 8 estrellas S mejor resueltas en velocidad circular promedio, las cuasi-elipses. Y luego, entonces esto es interesante porque existen soluciones donde el núcleo puede dar cuenta de estas velocidades circulares promedio, luego no afecta a la parte bariónica, que sabemos que existe el núcleo y el disco donde ellos dominan acá, por eso acá domina la luz, y luego la parte externa domina la materia oscura. Esto es interesante, y esta solución, que es la última solución crítica, que es la solución crítica, nosotros nunca habíamos hecho el análisis de estabilidad, mostrando si esta solución es la última solución crítica desde un punto de vista termodinámico. Y bueno, eso es lo que voy a contar más. Bien, entonces esto voy a contar rápidamente, que luego los telescopios del VLT, Keck, Gemini Norte y Subaru estuvieron tomando datos con tecnología de Very Long Baseline Interferometry, tecnología de gran base, y pudieron resolver el movimiento en el cielo de las estrellas S, de manera de poder, esto es lo importante, porque en 2018 por primera vez se demuestra un efecto relativista en el movimiento de una estrella S. ¿Un efecto relativista en qué sentido? En que la estrella S se movía en una órbita prácticamente elíptica, ¿verdad? Digamos, se observaba una elipse, pero si fuera newtoniano, el movimiento sería una elipse perfecta y no tendría, por ejemplo, un redshift gravitacional, digamos, la velocidad no sufriría un redshift y, por ejemplo, tampoco la órbita precisaría. En Newton, esos efectos no los tenemos. Por primera vez, entonces, usando estos datos muy precisos, se logró comprobar que hay efectos relativistas en las estrellas. Acá lo cuento rápido, hicimos la estadística de un test estadístico de cómo un objeto puntual situado en el foco de esta elipse, que es un agujero de Schwarzschild de 4 millones de masas solares, puede reproducir con una muy buena estadística la posición en el cielo de la estrella C2, y luego hicimos lo mismo para donde en el foco no está situado, no, sino está situado esta distribución de materia oscura, que de manera esférica se va desarrollándose de manera continua según la solución de nuestro modelo, y también logra reproducir con muy buena estadística la posición del cambio de cielo de la estrella. Lo mismo para el redshift, ¿sí? Que no es más que la velocidad radial en la línea de la visión. Este pico implica que existe un exceso respecto a la predicción kepleriana o newtoniana, y este exceso es comprobado que es debido a efectos combinados de relatividad especial y relatividad general. Esto ha sido probado ya sea para Schwarzschild que para nuestro modelo. Y luego acá tenemos un resultado que hemos obtenido hace poco con Valentina, con un estudiante de doctorado, donde hicimos un análisis de Monte Carlo para obtener los tilts de los parámetros orbitales, y lo comparamos con los resultados de la Gravity Collaboration, y se muestra que ambos coinciden al volver prácticamente todos al tercer decimal, salvo la precesión, que la precesión en este ejemplo está mostrando una masa de 56 electronvolt, es decir, que era para un núcleo que todavía no era suficientemente compacto. Si uno va aumentando la masa de la partícula, por ejemplo a 300 electronvolt, la precesión se vuelve positiva y tiende a la de Schwarzschild. Bien, ahora, obviamente, hasta hace unos años. El año pasado, el Event Horizon Telescope sacó la primera imagen del supuesto agujero negro en el centro de nuestra galaxia, y tenemos esta linda imagen, que todavía no es la que uno le gustaría porque es bastante borrosa, y es una imagen que es una superposición. Esta imagen es una imagen convolucionada, es una posición de miles o más de fotos
superpuestas, donde se observa esta conformación de anillo, bright thick ring, un anillo grueso, y con un diámetro de unas 50 microsegundos de arco, que corresponde a unos 10 radios gravitacionales angulares. Entonces, una pregunta importante es si existe alguna configuración de nuestro modelo donde el núcleo sea suficientemente compacto, de manera de también curvar los fotones que salen de las inmediaciones del objeto central y producir un efecto de lente, el lente relativista como este, para formar este anillo. Eso es interesante que eso sí sucede. Esto es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con Joaquín Pele y el equipo de Carregula, en particular estamos trabajando con Joaquín Pele y colaboradores, que está trabajando en la Universidad Nacional de Córdoba. Ellos tienen, es interesante, yo me enteré en la FOF del año pasado, que ellos, hay gente que estuvo en la cena donde charlando nos enteramos de que Joaquín tenía un código relativista, porque hay muy pocos códigos de ray tracing relativistas a mano que uno puede usar, y nosotros conocíamos un código hecho por unos franceses que estaba programado en C, creo. Sí, no, era complicado de acceder, aparte estaba hecho una parametrización de ADM en relatividad general, que es más complicada. Entonces, no estaba sencilla. Nosotros con Valentina habíamos empezado a hacer, ella de hecho ya tenía resultados para las geodésicas de un fotón, como es la geodésica de un fotón en el contexto de nuestra métrica, de nuestra geometría del espacio-tiempo, pero claro, el ray tracing implica una técnica más avanzada, porque hay que resolver n fotones, y encima hay que, no solo hay que resolver n fotones, después hay que ver, depende de dónde está ubicado el observador, cómo ve la imagen, en qué frecuencia le llega, dónde está el máximo del flujo, etc. Ellos lo resolvieron, fue un trabajo duro porque me costó Joaquín, pero fue publicado el año pasado. Es un código que está buenísimo porque no solo podés meter métricas analíticas como la de Schwarzschild, la de Kerr, sino podés usar métricas numéricas. O sea, por ejemplo, nuestra métrica no es una solución analítica, porque la ecuación de estado es paramétrica, no tiene que resolver esas ecuaciones diferenciales y es todo numérico. Entonces, eso está buenísimo porque uno puede poner esa métrica numérica en tablas y luego, con función de interpolación, tener igual la descripción de los flujos y demás. Entonces, acá hay un ejemplito donde se ve que esto es una escala alrededor del objeto central, y esto es otro ejemplo, esto es de Ed John y esto es Facephone, y acá muestro porque estos dos ejemplos quiero poner porque para 300 Kev se muestra que el tamaño del ring, del borde interno del anillo, está para la solución de 300 Kev ya del orden de unos 10 radios gravitacionales angulares, como lo que se observa en el Human Rights. O sea, porque uno podría preguntar, sí, bueno, tenés un patrón de anillo, pero ¿cuál es el tamaño? Podría ser que te quede un tamaño mucho más grande. Bueno, hay soluciones, encima no críticas, o sea, por debajo de crítica, donde ya uno tiene ese tamaño. Déjeme acá decir algo para el que no se lo dijo, no lo escuchó, que esto no es tan novedoso. O sea, porque uno puede decir, bueno, o sea, ya hay soluciones que ya están dando cosas similares al agujero negro y no es un agujero negro. Esto ya se conocía. Por ejemplo, un ejemplo es en el 2017, creo. Vincent, o sea, un equipo francés, había hecho ya el ray tracing, porque eran estos franceses que tenían el código que les dije, ray tracing, y lo habían aplicado para otros objetos que es en el contexto de bosones, que mencioné antes, las estrellas de bosones. Pusieron una estrella de bosones en Sagitario estrella obviamente no un agujero negro, tiene un cierto tamaño, y le hicieron el ray tracing con un disco, un toro, un disco toroidal que aplica de buena manera a la galaxia, y encontraron lo mismo, que hay shadow, que hay efecto de shadow. Comparar bien. De hecho, luego esto se retomó por expertos como Renzola, que fue el ex IP de Event Horizon, y haciendo simulaciones ya numéricas de discos metiéndose en estrellas, etc. Digamos,
Es un área de investigación que interesa, eh, porque los agujeros negros, aunque gusten mucho, como alguien me decía, a todo el mundo le gustan los agujeros negros, ¿por qué nos vas a hablar de algo que no es un agujero negro? Eh, es cierto, pero también es cierto que los agujeros negros siguen siendo los objetos más misteriosos del universo. El hecho de que en la gravedad clásica haya una singularidad, a muchos físicos no les gusta, hay problemas con las singularidades en las teorías. Hay que ir a gravedad cuántica, que todavía no se conoce muy bien, si uno quiere regularizar las funciones, tener una descripción un poco más general. Recientemente salió un trabajo, por ejemplo, de que la evaporación de Hawking, otro ejemplo, la evaporación de Hawking, radiation, no necesariamente aplica a agujeros negros. Ya se vio que gente de hecho de la Gravity, si no me equivoco, acaban de reportar en un Physical Review Letter de hace días que para cualquier solución suficientemente compacta existe una radiación de Hawking. Digamos, hay mucho interés en entender mejor la naturaleza de los objetos compactos, más allá de las famosas soluciones de vacío de Schwarzschild. Y este es un ejemplo. Bueno, entonces, ahora sí voy a hablar, vamos a una pequeña cosita, no sé cuánto tiempo me queda, igual no me queda mucho de charla, pero bueno. Ahora cambiamos un poco. Esto era para meter en contexto, esto para la gente que por ahí no conocía la teoría de nuestra teoría de materia oscura. Antes de ir al resultado final, déjenme contar un poco, al menos un pantallazo, de los mecanismos de formación de agujeros negros supermasivos que tenemos hoy en día. Este es un review de Marta Volonté, una experta que hace décadas trabaja en agujeros negros supermasivos, donde, a ver, déjenme explicar un poco este gráfico, que es un poco complicado a primera vista. Está muy... acá hay porque la luz hace que el bump no se aprecie. Gracias. Acá hay este diagrama es así. Tenemos en el eje X el rango de masas de los agujeros negros supermasivos o de los objetos centrales supermasivos. Y en el eje Y tenemos la densidad de número de estos objetos por megaparsec. Es decir, acá tenemos el rango famoso de masas de algunas masas solares, a decenas de masas solares, son los inferidos observacionalmente. Acá hay toda una región shadow, sombreada, gracias, una región sombreada de celestito, y luego tenemos el famoso gap, ya lo habrán escuchado, el gap entre la masa de agujeros negros estelares hasta la masa de los llamados agujeros negros masivos de masa intermedia o los supermasivos. Este gap acá, por eso es gravitational wave, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, las ondas gravitacionales implican la existencia de agujeros negros o se condice la señal de esas ondas con la coalescencia de dos agujeros negros de masas de tal vez 80 o cerca de 100 masas solares. Por eso acá está ejemplito. Lo que pasa es que todavía no se entiende de dónde salen esos masivos, porque de evolución estelar es difícil explicarlo. Y luego tenemos acá en las zonas acá sombreadas grises, todos los agujeros negros inferidos observacionalmente desde intermedios, 10 a las 4 masas solares, 10 a las 5, Sagitario estrella, y bueno, y son muchos menos los mucho más masivos como el hecho. Ahora bien, acá en los cuadraditos, esto es cualitativo, los recuadros, son los mecanismos de formación que se trabajan hoy en día para explicar de dónde vienen estos agujeros negros. Entonces tenemos los canales bariónicos, que se pueden dividir en tres grupos. Son las estrellas de población 3, que son acá, pueden ir de algunas decenas de masas solares hasta centenas de masas solares. Estas población 3 son estrellas, como ustedes saben, que es donde nacen el universo más primordial y solo donde no había elementos pesados, solo se forma a partir del helio y puede entonces, en la teoría de evolución estelar, crecer más grande en masa y en radio. Luego tenemos teoría de direct collapse, direct black hole collapse, se llama direct collapse de nubes de gaseosas. Estos son en halos más grandes, en el universo también temprano, en halos más grandes, 10 a las 8 masas solares, 10 a las 7. La idea acá de esta teoría es que por distintos motivos el gas no sufrió
no formó estrellas, ¿sí? Prácticamente no formó estrellas, quedó un gas. Y ese gas, por distintos motivos, y hay teorías para eso, por ejemplo, que reciben radiación UV muy intensa y no deja que se formen grumos de esos gases, hay para teorías. Entonces, cuando uno deja que esa situación pase, ese gas puede colapsar directamente a una estrella supermasiva, una very massive star, que le llaman, de más o menos 10 a la 4, 10 a la 5 masas solares. Eso es porque a ese redshift, donde está ese halo, saben la cantidad de variones que tiene que haber, entonces saben esa nube, si es direct collapse, cuánto puede colapsar, puede formar, y esas estrellas luego pueden, por evolución estelar, por ir al estadio de colapso relativista y formar un agujero negro de no más de 10 a la 5 masas solares. Este es uno de los mecanismos más no más aceptados, pero más usados. Todos tienen tensiones, porque estoy en hipótesis, que no son comprobadas todavía, pero este es como el más, porque ahora voy a explicar, se va a quedar claro por qué. Porque se necesitan semillas lo más pesadas posible para poder explicar los agujeros no supermasivos que se observan en los quasars a alto redshift del universo. En otras palabras, si uno empieza con un agujero negro de población 3 de 100 masas solares, allá alto en el alto redshift, y lo deja evolucionar acretando al límite de Eddington, que es uno de los límites más extremos que se puede acretar, si bien hay hiper-Eddington, vamos a entonces no llega acretando toda la del universo, acretando a ese límite a las masas 10 a la 9, no, perdón, en el intervalo de tiempo, hasta el redshift, entonces cuando observamos los quasars, no llegan a crecer a las masas 10 a la 9, que partieron de masa 10 a la 2, tienen que acretar de manera lo que se llama un fine tuning en el accretion rate para poder llegar a eso. Entonces es una tensión, accretion free stars. Por eso, comenzando con estas semillas, sí es más factible esperar la formación del PMT de la 9. Y luego hay otro tipo que es runaway collisions en star clusters. Acá, esta teoría, para el que conoce del famoso efecto de core collapse en cúmulos estelares. Los cúmulos estelares, por la autogravedad, y por el tema de un sistema autogravitante de partículas, tiene capacidad cinética negativa, en algún momento se empieza a condensar en el centro las estrellas y forman un core de estrellas, y ese core, si ahí se empiezan a activar colisiones, entonces se llama runaway collision porque las colisiones podrían llevar a que esas colisiones hagan formar estrellas cada vez más masivas y eso terminar en un agujero negro. Lo que pasa es que acá hay que aclarar que estuve leyendo en detalle, de hecho me tocó referiar, ¿no? Y no, o sea, está la teoría de Fokker-Planck en el espacio, o sea, dinámica que uno puede resolver para ver cómo evoluciona ese núcleo. Pero lo que más se puede hacer es ver cómo evoluciona ese núcleo central hasta un estadio bastante masivo y compacto, pero todo newtoniano, ¿sí? No está hecho esto relativista, entonces es especulativo. Llegan hasta una cierta evolución en el core, y dicen, bueno, esto después podría colapsar, pero es medio... Esto muchas de las teorías de runaway collapse no están muy desarrolladas. Estas y estas sí, y bueno, después ya son los que tienen que ver con variones, ¿ven? Con gas o con estrellas. Luego está un canal de formación bastante más hipotético, que se llama el Universe Channels, que tienen que ver con defectos topológicos. Por ejemplo, la gente que hay poca que ha hecho sabenología teórica, de la dura, digamos, hay campos que sufren transiciones de fase en el universo temprano, quedan como efectos topológicos, por ejemplo, en cuerdas o en domain walls, y esas depende de sus configuraciones, pueden colapsar, porque tienen energía, la autogravedad les afecta y puede llegar a colapsar. Pero, como ustedes saben, estos efectos topológicos corresponden, por eso la flecha indica para allá, porque corresponden a épocas inflacionarias, ¿sí? Estos efectos, esas transiciones de fase que llevan estos efectos topológicos comienzan desde épocas inflacionarias, entonces no hay constraints observacionales de esa época, ¿sabes? El rango de masas puede ser bastante variado de función. Y luego está este channel que nosotros proponemos, que no es mi
canal bariónico ni canal de Early Universe, es un canal de materia oscura. Es el análogo al canal bariónico, pero de materia oscura. Este canal, que es lo que pusimos, perdón, en este nuevo paper, acá agregué este porque nosotros, tal vez en un acto de arrogancia, pretendimos que era un nuevo canal de materia oscura, y ya había gente que había trabajado con materia oscura formando agujeros negros, que es asumiendo, no sé si alguien ha leído, conoce de la gente experta en relatividad numérica, Shapiro, Koski, ahí le suena por ahí. Ellos, esto les cuento así muy breve para pensar, ellos, claro, hicieron lo obvio, ¿no? Dijeron, listo, existe esto de runaway collisions para un Fokker-Planck, para un Star Cluster. Hicieron la misma idea, pero con un clúster de partículas de materia oscura, a nivel newtoniano. Entonces, ven el core collapse también, y con el core collapse significa que se está subiendo una catástrofe térmica, entrar a la región de inestabilidad. Pero, ¿por qué? Por eso es self-interacting, porque tienen que poner a mano las autointeracciones al análogo a las weak encounters de Fokker-Planck, ¿sí? El análogo. Entonces, esto es una posibilidad, pero este es nuestro mecanismo de formación, es sin interacciones, es solo materia oscura, pero ¿cuál es la novedad? Que incluye el principio de Pauli, los fermiones, que acá no estaba incluido, acá es todo newtoniano con partículas clásicas. Bueno, entonces, bueno, ya voy a ir, nos falta un poquito, vuelvo acá a la termodinámica, porque acá lo que yo mostré al inicio es cómo obtener un algo en equilibrio. Acá vamos a ver cómo ahora ver si ese algo puede ser estable. Es decir, esto es lo que les decía, que esto es muy interesante, o sea, lo aprendí hasta hace pocos años, si bien es algo que probablemente lo deberíamos saber de general, pero lo que pasa con termodinámica es que si uno extremiza la entropía, la entropía global, que es la integral de la densidad de entropía de la función de Newton, donde P y roto esto lo tenemos, porque tenemos el gas de fermiones nuestro, ya está el equilibrio, ya relajó al halo, y ahora queremos ver qué configuraciones de distintos de esos fermiones para distintos parámetros maximizan, no, son sumisión de la variacional primera entropía. Entonces, cuando uno hace el problema de variación primera con el multiplicador de Lagrange y lo resuelve, le sale automáticamente la ecuación de Tolman o de Volkov, la ecuación de Tolman o de isotermalidad, que es la ley 0 de la termodinámica de la general, y la ley de Klein, que es la ley 1 de la termodinámica. Entonces es bellísima, como que uno parte de la entropía, hace la variacional 0 y salen todas las ecuaciones. Esto no quiere decir que de acá salen las ecuaciones de Einstein, lo que sea, pero estás derivando Tolman. ¿Qué pasó? Estamos sacando Einstein. La cosa acá es que fíjense que en esta integral, en el diferencial de volumen, está la métrica involucrada. Ya, la métrica ya la pusimos. Por eso la métrica ya la estábamos. La danza de Einstein ya la estábamos usando. Y lo que sale es la fórmula de la ecuación de todo. Bien, entonces esto es muy interesante, pero ahora para la estabilidad tenemos que hallar la variación segunda de entropía. Para ver si es estable. Y este problema es realmente complicado en relatividad general, porque hay que resolver los famosos problemas de la estadística de autovalores, y en relatividad general es molesto, o sea, hay muy poca gente que lo ha trabajado, pero es posible, siempre hay gente más inteligente que encuentra la manera de bypassear problemas difíciles usando otros approaches, otros ataques al problema, y entonces si uno se construye una curva calórica y le va viendo las derivadas de esa curva calórica, puede ir viendo cuándo aparecen los modos de inestabilidad de ese gas y se puede entender cuándo empiezan a sufrir transiciones de fase, etc. Esto fue estudiado por Katz. Es interesante porque Katz se agarró de una teoría que había desarrollado en 1800 el famoso matemático, no necesito el nombre, uno de los matemáticos más famosos de la historia. Bueno, no el nombre. Pero esto viene de un resultado matemático ya viejo que lo usa para este curso. Bueno, entonces, ahora lo que hicimos nosotros es simplemente eso, digamos, agarramos la entropía, hicimos nuestra solución, aplicamos el criterio de Katz, y esta es una novedad que lo hicimos para halos realistas, es decir, el número de partículas que tiene que estar fijo a lo largo de la curva calórica,
se corresponde con una masa de un halo realista, por ejemplo, de 5 por 10 a la 10 masas solares. Porque esto había sido hecho antes para toy models de halo, de configuraciones esféricas, pero no astrofísicas. Las curvas calóricas que se obtienen son de este estilo. Para que se den una idea, esto es complicado porque cada una de estas curvas calóricas implica millones de soluciones de las ecuaciones diferenciales que yo me dije. Cada uno de estos puntitos de la curva es una solución de ese sistema de ecuaciones diferenciales acoplados y lleva más de un día. Una computadora buena lleva más de un día. Y acá desarrolla una espiral que se desenrolla y luego va a esta otra rama. Esto es la inversa de la temperatura versus la energía total, adimensional. Y acá, aunque esto parezca complicado, esto no es más que, por ahí que se acuerda, de la catástrofe gravotérmica famosa de los 70, donde lo que pasa es que la catástrofe gravotérmica se había hecho para gases de Boltzmann, simplemente. Y lo que sucedía es que uno tenía una curva así, que se iba en una espiral así, y sucedía la catástrofe gravotérmica, y luego la solución iba a una esfera isotérmica, singular. Cuando uno introduce fermiones, esto fue mostrado por primera vez Toy Model en el 98, pero Yaganin se desenrolla, y acá es uno hace un zoom, acá adentro la espiral esta se desenrolla, porque empieza a actuar el principio de Pauli. Cuando el core empieza a volverse cada vez más denso, el principio de Pauli es como que frena ese core collapse. En algún sentido, para el que sabe mecánica estética, el principio de Pauli actúa como una especie de interacción efectiva respecto a si tuvieras Boltzmann. ¿Recuerdan eso? Por eso, en algún punto hay una interacción efectiva respecto de Boltzmann. Obviamente, luego acá hay solo gravedad. De esa manera, y bueno, y se desarrolla la curva calórica, y acá lo importante es que uno puede demostrar con este criterio de Katz que todas las soluciones, la rama B y la C, acá cada uno de estos puntitos que yo voy a mostrar son soluciones core-Hale, o sea, el núcleo átomo, son estables y astrofísicas, y dependen de dónde estemos, astrofísicas, es decir, que aplican a ellos. Bien, esto me lo voy a saltear porque es un poco técnico de cosmología. Esto es para decir que uno aplicando Projector puede resolver el espectro de potencias, porque vieron que al inicio de la charla yo dije que estamos partiendo de unos fermiones que desacoplan el universo temprano. Bueno, hay toda una teoría de perturbaciones cosmológicas que entra dentro de la rama de formación de estructura a escala lineal, linear structure formation, donde uno resuelve este espectro de potencias de la materia. Y luego, con ese espectro de potencias y usando otra teoría, puedes saber cuándo empiezan a relajar los halos y empiezan a formarse los halos. Esto me lo voy a sacar, pero vale decir que uno, por eso está bueno, porque uno parte del fermión en el universo temprano, se calcula con teoría de lineal, esto lo hicimos nosotros en el trabajo, con un código que se llama CLASS, hicimos las masas del estilo electron volt, sale el espectro de potencias, y te sale a qué redshift, ¿dónde estamos? Porque esta puse el gráfico del radio virial típico para una masa colapsada, un halo colapsado de esta masa típica, de 5 por 10 a la 10. Hay otro gráfico donde te muestra el redshift al cual se obtiene ese halo colapsado. Y por eso esta teoría nos permite hacer unir con la cosmología, es decir, en qué redshift empiezan a formarse estos halos. Bien. Entonces, acá mostramos entonces, que la condición de borde que usamos para la masa virial tiene esta solución por Halo, y ahora viene el resultado central de este paper, que es que lo que se muestra es que tomamos 3 tipos de halos, 5 por 10 a la 10 masas solares a 5 por 10 a la 12, 3 tipos de masas, 5 por 10 a la 10, 5 por 10 a la 11 y 5 por 10 a la 12. Y nos calculamos todas las soluciones estables, todas las soluciones de equilibrio de estos halos todas las soluciones de fermiones de equilibrio, que dependen de la temperatura, de la degeneración, del parámetro de escape, para un halo con esa masa fija. Por ejemplo, acá para 5 por 10 a la 10. La masa de la partícula está fijada, 100 kilogramos. Y acá se muestra que, esto es muy interesante, nunca lo habíamos hecho, que la rama de estabilidad, acá se describen dos resultados muy fuertes. La rama de estabilidad, que era entre B y C, a medida que vamos aumentando la masa del halo, se va achicando. Fíjense, acá es más chica y acá desapareció. Y acá hay un zoom al branch estable, donde están los secciones estables. Acá se desprende una cosa súper interesante, que es que miren esto.
Hay justo una masa umbral, alrededor de 5 por 10 a la 12, donde ya no hay más soluciones estables de halos. ¿Le suena 5 por 10 a la 12 a los que son astrónomos? O sea, sabemos que no hay halos con masas, halos aislados, con masas con órdenes de magnitud mayores de la 13. Ya entramos en la escala de cúmulos, ¿sí? Donde ya hay historias de merge, son acumulaciones de otras estructuras. Es decir, galaxias aisladas tenemos hasta orden 10 a la 12. Y esto es interesante, la termodinámica para esta masa nos está diciendo que no deberían existir galaxias de mayores de algunos 10 a la 12. Esto es muy interesante, no estables. Y ahora uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo sabes que todas estas soluciones estables son astrofísicas? Es decir, si yo miro los halos, son con las escalas y tamaños astrofísicos. Eso lo chequeamos en este trabajo. Acá, es decir, nosotros en este trabajo miramos las soluciones críticas, las C. Usted va a decir, ¿por qué? ¿Cómo sé que esto es crítico? Porque es la última solución estable. Ven que la curva calórica luego se vuelve a un turnover, se esta otra espiral, y entonces a energía fija, acá, si yo pincho estamos en el calórico, energía fija, no hay ningún otro estado accesible. No hay ningún otro estado accesible para esa energía acá abajo. Entonces es la última solución estable, y de hecho se puede demostrar por otro criterio de turning point, que esta también es la última solución estable y el núcleo va a un agujero negro. Esto es algo conocido también, aunque suena un poco sí, difícil, es algo conocido. Entonces, nosotros nos fijamos estas soluciones C1, C2 y C3, los perfiles de estas soluciones, y mostramos, esto por primera vez, que existen perfiles por Halo, donde la masa crítica es de 6 por 10 a las 7 masas solares, y los halos, para estas tres galaxias, son cada vez más grandes, eso es técnico, y caen, ven, entre 1 y 3 sigma, de una correlación, donde esto es la Surface Density Relation, esto es una correlación observacional, y las bandas marcan los sigmas, los spread, donde están los datos. Acá no puse los datos, puse solo las barras de todo. Y mostramos que esto simplemente, como la Surface Density de Dark Matter es proporcional a la densidad del halo, en una escala intermedia por el radio, del radio Barker, un radio de la luminosidad acá en medio, se dan una idea de que esto está indicando de que a mayor tamaño del halo, un poco más diluida, como esto es constante, a mayor tamaño del halo, un poco menor es la densidad del halo. A mayor o baja. Y eso se verifica en nuestra solución. Entonces estamos demostrando que estos halos van de acuerdo con la correlación observacional, son astrofísicos y tienen una masa crítica formal, reducida en relatividad general, no en Newton, o sea, reducida en relatividad general, que colapsa a un agujero negro, porque esta es la última solución crítica. Luego este core hace core collapse y va a un agujero negro de 6 millones de masa solar. Es decir, no existe ninguna solución con un núcleo más compacto que este. Y la siguiente ya es un agujero negro. Es decir, o en otras palabras, si no pregunta, ¿pero cuáles son las soluciones acá? De estas partecitas. Son otras por Halo, pero el core uno puede ver que el core se empieza a deformar acá. Porque son soluciones de equilibrio, pero ya no son estables. Y es porque es como si uno sacara fotos a cosas que ya son inestables y se están yendo al agujero negro. Entonces, en otras palabras, las soluciones C, desde el momento son las últimas soluciones estables, los núcleos van a agujeros negros, y los halos tenemos tenemos alrededor de estos núcleos halos que están de acuerdo con las observaciones para galaxias. Y bueno, y luego, esta es la última slide, lo que calculamos es, una vez que tenemos esa solución crítica ya en el universo temprano, a un redshift inicial, pusimos un disco geodésico. Fíjense que si es una solución crítica, ya empezamos con una semilla que es un agujero negro, de esa masa de 10 a la 7 masas solares. Pusimos un disco de acreción y vemos temporalmente cómo va creciendo, en masa y en momento angular, la semilla de esa primordial. Esto es donde digo que colaboramos con expertos que ya habían trabajado bastante en discos de acreción geodésicos, en general. Y entonces, teniendo en cuenta cómo va cambiando la masa, porque no solo, esto es interesante, no solo
no solo aumenta porque va comiendo materia, sino que la radiación también afecta al M punto, la radiación de masa, si bien es la radiación mucho menos importante que la masa, el momento angular, como cambia el momento angular, y lo importante es este gráfico, tal vez, que uno puede demostrar que la masa, por ejemplo, empezamos acá en T menos T0, entonces T menos T0, empezamos, claro, a T0, T0 es el tiempo, por ejemplo, a Redshift 7, una de las funciones que usamos que sale de Projector, y luego vamos viendo cómo empieza a crecer desde ese tiempo inicial de 0 en escala de megaaños. Por ejemplo, un parámetro acá, que es un parámetro beta, es un parámetro que tiene que ver con la eficiencia. Para eficiencia máxima, vemos que, en la solución de la negrita, vemos que, por ejemplo, empieza con una masa de 10 a la 7 y va creciendo y puede crecer, por ejemplo, hasta 10 a la 10, si quisiera, en una fracción, ¿ven? En 200, en menos de 300 megaaños. Es decir, en menos de un gigaaño, esta teoría, dependiendo del parámetro beta, puede explicar el crecimiento de los agujeros negros, por ejemplo, 10 a la 9, 10 a la 10, que es lo que se ha observado con las quasars, a alto redshift, y en ningún caso, porque beta 1 es el análogo a Eddington. Ustedes van a entender por qué no es Eddington, bueno, porque nuestra teoría es un poco más general, la acreción que hacemos es axial, axial. Eddington es para simetría. Entonces, lo que importa acá es que nunca superamos Eddington accretion, en lo que sería el análogo de Eddington accretion, y entonces el objeto central puede crecer hasta los valores observados, algunas 10 a la 9, incluso 10 a la 10, en fracción de gigaaños. Y bueno, eso es importante porque, por ejemplo, mejora tensiones fuertes que hay en estrellas de población 3, que empezando con estas centenas de masas solares, no hay manera que a Eddington crezca hasta 10 a la 9 en estas escalas de tiempo. Entonces, bueno, todo interesante y las dejo en las conclusiones y muchas gracias.